Hola a todos, mi nombre es María Camila Kemba, soy estudiante de Administración de Empresas y a continuación voy a hacer una presentación acerca del proceso de investigación científica. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es un proyecto de investigación? Pues bien, es la primera fase de una investigación. Esto quiere decir que el proyecto de investigación es donde se plasma qué se va a investigar, por qué se efectuará dicha investigación, para qué se investigará, cómo y qué se realizará en la misma. En esta fase es donde una preocupación se traslada a una problemática. Ahora, ¿qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es la parte inicial de un proyecto de investigación, en el cual se expone la problemática que se tiene como objeto a aclarar o a estudiar. ¿Qué es la justificación? Luego de haber identificado el problema, nos debemos de plantear la pregunta, ¿por qué me interesa investigar esto? Es ahí precisamente donde aparece la justificación, respondiendo al porqué de esta pregunta, que puede ser teórica, metodológica o práctica. Una forma de justificar un estudio es a partir del número de involucrados en la realidad a estudiar. Por ello, se sugiere documentar con cifras. ¿Qué es la pregunta de investigación? Para esta pregunta hay que tener en cuenta si el enfoque es cuantitativo o cualitativo. En los trabajos con enfoque cualitativo, la pregunta de investigación es la guía de lo que se va a investigar. En la pregunta de investigación se requiere tomar en cuenta las unidades de observación y, si es necesario, los límites espaciales y temporales. Cabe resaltar que durante el desarrollo de la investigación esta pregunta puede variar, y para revisar si la pregunta está planteada correctamente, se debe verificar que sus respuestas no sean cerradas, es decir, sí o no. Por el contrario, si el enfoque es cuantitativo, la respuesta a esta pregunta será cerrada y se complementará con la hipótesis. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Las preguntas de investigación se clasifican según su enfoque, ya sea cuantitativo o cualitativo. Dentro de las cuantitativas existen tres categorías: las descriptivas, que usan una sola variable para la formulación de la pregunta; las comparativas, que son las que necesitan como mínimo dos variables para realizar una comparación. Estas variables son asociativas, además son independientes entre ellas, por tanto, al momento de formular la pregunta, no requieren de ningún tipo de orden. Y las de relaciones, en las que las variables sí dependen del orden en el que se formulen, puesto que éstas miden la causa y efecto de dos o más variables. Y las cualitativas, el cual son abiertas al final, evolutivas y no direccionales. Estas preguntas tienden a buscar, descubrir, explorar un proceso o describir experiencias. Por lo general, trata de obtener conocimientos sobre un determinado tema o proceso, ya sea educativo, familiar, social, etc. Las preguntas de investigación cualitativa tienden a abordar el qué y cómo para ser formuladas. Además, pueden tomar la forma de pregunta general, central o subespecífica, e impulsan en el diseño de una investigación como histórica, estudio de caso, etnográfica, fenomenológica, etc. ¿Cómo se formulan estas preguntas? Normalmente se recomienda que se haga un árbol de problemas en el que se relacionen las causas y los efectos del problema. Posteriormente se deben identificar las características de la pregunta, como su categoría, sus variables, grupo de estudio, y se debe seleccionar una estructura adecuada para el desarrollo de los dos primeros pasos. Y finalmente, formular la pregunta. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Es una explicación tentativa a un fenómeno que se está investigando. Está sujeta a comprobación empírica, o sea, una explicación verosímil, luego comprobable o rebatible, y suele ser clasificada de acuerdo al número y relación entre variables. La clasificación de la hipótesis tiende a ser parecida a la clasificación de las preguntas. Su clasificación es descriptivas, correlacionales y de relaciones de causalidad. Las descriptivas son afirmaciones en donde solo se plantea cómo se manifiestan las variables, es decir, solo se busca describirlos. Ejemplo, los niños de la calle son analfabetos. Las de correlaciones especifican la relación
vinculación o asociación entre dos o más variables, además del cómo de las mismas, es decir, estas buscan hallar una relación entre las variables. Ejemplo, a mayor cultura fiscal, mayor recaudación de impuestos. A mayor recaudación de impuestos, mayor cultura fiscal. Y por último, las de relaciones de causalidad. Este tipo de hipótesis son las que afirman relaciones entre dos o más variables y cómo se origina dicha relación. En estas sí importa el orden, pues una es causa y la otra efecto. A la primera se le conoce como variable independiente y a la segunda como variable dependiente. ¿Qué son los objetivos de investigación? Estos son los que indican lo que se pretende alcanzar con la investigación. Estos responden a las preguntas: ¿qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Cómo se clasifican? Estos están clasificados en objetivo general, que es el que aborda todo el tema a tratar, y en objetivos específicos, que son los que se desglosan del objetivo general, son el paso a paso de cómo se desarrolla la investigación. ¿Cómo se redactan? Para formular un objetivo se requiere tener el tema delimitado, un marco de referencias y la hipótesis o pregunta de investigación, y se debe iniciar con un verbo en infinitivo como analizar, establecer, especificar, evaluar, identificar, etc. Además, el objetivo general con el objetivo específico deben estar relacionados entre sí. Son importantes cada uno de estos elementos, puesto que son la base para la excelente o buena presentación de un reporte o de un informe de investigación. Además, es fundamental para plantear de manera crítica problemas científicos, también para aprender, para desarrollar habilidades de investigación y para poder identificar los problemas de investigación y los procesos de investigación. Por tanto, cada uno de estos elementos son importantes desde el planteamiento del problema hasta los objetivos, puesto que si alguno de estos faltara, pues creo yo que probablemente la investigación comenzaría algo desubicada, porque pues es que es muy difícil empezar a investigar algo y no saber qué, cómo, por qué o para qué. Y precisamente son estos elementos los que nos responden a estas interrogantes. ¿Qué voy a investigar? ¿Por qué lo voy a investigar? ¿Para qué lo voy a investigar? Precisamente. Es como decir, ay, voy a investigar sobre el agua. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué razón? O sea, ¿o para qué? O sobre qué, porque es que digamos, por ejemplo, el agua tiene muchos temas sobre qué investigar. Entonces, precisamente son estos elementos los que nos ayudan a identificar y a direccionar nuestra investigación. ¿Qué es la formulación del problema? Pues creo yo que, pues teniendo en cuenta que el problema es como la razón que tenemos nosotros para investigar algo, o precisamente el problema es lo que vamos a investigar o sobre lo que vamos a investigar. Entonces la formulación del problema es la forma en que estructuramos o formulamos, en la que estructuramos de una forma más formal o entendible el problema para poder tenerlo más claro, haciendo pues hacia dónde va para saber hacia dónde va la investigación, porque pues como lo dije anteriormente, un tema, por ejemplo el agua, pues tiene muchas cosas sobre qué investigar. Entonces debemos precisamente formular un problema para saber hacia dónde va la investigación, hacia qué rama de determinado tema vamos a investigar. Para mí, pues esa es la formulación del problema, la forma en que nosotros investigamos.